Seguimos celebrando como Iglesia victoriosa una maravillosa verdad de fe, una verdad que es vida, y eso es la resurrección que da razón y ser a la vida del cristiano, porque la vida de nosotros como cristianos gira en torno a Jesús y sobre todo en este hecho salvífico que es razón y ser de nuestra vida. Por lo tanto, cada día con nuestras acciones, con nuestra manera de actuar, debemos demostrar al resucitado. Por eso el cristiano siempre tiene que caminar en su rostro, y no solo en su rostro, sino en su interior, una alegría inmensa, porque Cristo ha resucitado. La alegría del resucitado se debe de proclamar también desde nuestro interior, desde nuestro compartir diario de cada día. ¿Por qué desde nuestro compartir? Porque eso es lo que vivían las primeras comunidades cristianas. La alegría del resucitado, lo que daba razón y ser a su vida de cada día. Pero sobre todo también esa alegría del resucitado la reconocían porque se dejaban iluminar y guiar por el Espíritu Santo que siempre estaba accionando en cada uno de ellos. El Espíritu Santo que sigue también animándonos a cada uno de nosotros. Hoy la oración colecta nos dice una frase maravillosa. Nos dice que la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la felicidad de los santos es una forma maravillosa de poder estar unidos a Dios para así saciarnos de sus promesas. La gloria de los humildes, la humildad del corazón, la felicidad de los santos. Siendo humildes, nosotros vamos a poder llegar a ser santos. Y es que la humildad es la que me lanza a vivir en comunión con el otro, es la humildad la que me lanza a vivir en cercanía con mis hermanos de comunidad. Ya en la lectura que escuchamos de Hechos de los Apóstoles en este día, hay dos detalles que llaman bastante la atención. El primer es significativo que Bernabé y Saulo, después de haber regresado a la comunidad de una misión, sean de nuevo enviados por el Espíritu del Señor a una nueva e importante misión de evangelización. Y se me vienen a las palabras las frases de un sacerdote formador en el seminario, que a veces les tocaba darnos hasta 4 horas de clase seguida y nosotros les decíamos, Padre, descansemos. Y él nos decía, a descansar al cementerio. ¿Por qué? Porque en la misión y en la formación del cristiano no hay descanso. Nosotros debemos de evangelizar 24/7, nosotros debemos demostrar la alegría del resucitado a todo el mundo. Y eso lo tenía bien claro Bernabé y San Pablo, anunciar, sin importar, llegaban cansados de una misión, pero el Espíritu Santo les inducía que fueran a otra misión, ellos no decían que no, ellos se dejaban conducir por el Espíritu de Dios. Segundo detalle importante que podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no hay espacio para detenerse, para lo estático. La misión urge y hay necesidad de salir. De la misma forma, la vida cristiana de cada uno de nosotros, si es vivida en complicidad con el Espíritu Santo, está en un dinamismo continuo, en fidelidad creativa, impulsando el anuncio del Evangelio. Es decir, nosotros no debemos de ser estáticos, debemos de siempre estar con el dinamismo que nos da el Espíritu Santo que debemos de pedir a cada instante. Cada paso que demos, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, porque es la tercera persona que está actuando en el mundo y que muchas veces es al que menos le oramos. Y es el que está animando actualmente el mundo, el que anima, el que consuela, el que transforma y el que dirige a las personas, a nuestra iglesia, siempre y cuando también nosotros, de manera consciente, de manera voluntaria, nos dejemos guiar por él. Entonces es bien importante esto, el Espíritu Santo que impulsa siempre a la misión, y segundo, que no hay que detenerse para la evangelización, no hay que estar estático, hay que evangelizar siempre. Por lo tanto, esta lectura de los Hechos de los Apóstoles también subraya dos modos a través de las cuales la comunidad y cada cristiano puede realizar un verdadero discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos dos elementos importantes? Los escuchamos en el Evangelio, que son dinamismos propiamente espirituales.
la oración y el ayuno. Allí nosotros podemos descubrir la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo que nos anima. Y justamente pues es a través de la oración y el ayuno que la comunidad cristiana puede tomar conciencia del proyecto de Dios. Igual nosotros. Nosotros sabemos que tenemos un proyecto de vida y que ese proyecto de vida gira en torno a una verdad de fe, que es que Cristo ha resucitado. Pero para descubrir ese proyecto de Dios cada día, o sea, mi actuar o lo que yo tengo que aportar en ese proyecto de Dios, solo lo voy a hacer llevando una vida de ayuno y oración, porque es ahí donde yo descubro en la voluntad de Dios. En este hecho entonces encontramos una preciosa indicación válida también para nosotros. Vivamos el ayuno, vivamos la oración. Nosotros pensamos que estos momentos solo es en tiempos de Cuaresma. No, en todo momento. En todo momento necesitamos reconciliarnos con el Señor. En todo momento necesitamos encontrarnos con el resucitado. Por eso, hermanos, cuando nos disponemos para una búsqueda consciente de la voluntad de Dios, tenemos en nuestras manos estos medios. ¿Cuáles son esos medios? Ya los mencioné anteriormente. La oración asidua y el ayuno. Cuando nos disponemos para una búsqueda consciente de la voluntad de Dios, consciente es decir que eso lleva todo mi ser. De manera plena yo busco a Dios y todo mi ser también se dispone a querer encontrarme con Dios. ¿Y cuáles son esos medios? La oración y el ayuno. De esta manera la misión de la iglesia es fruto de su discernimiento eclesial. Esto la edifica y hace que su obrar sea más conforme a la acción del Espíritu Santo. Ven, también esto conlleva una misión de la iglesia. Por eso la esencia de la iglesia es la misión. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Por eso como iglesia evangelizadora, como iglesia misionera, debemos de vivir siempre la oración y el ayuno para así encontrar de manera consciente la voluntad de Dios. Ya en el Evangelio de hoy, pues, se nos introduce las palabras pronunciadas por Jesús, diciendo con grito, con fuerza, es decir, con potencia, con autoridad. ¿Y qué es lo que dice el Señor en el Evangelio hoy con autoridad? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Ahí vemos la unión que existe entre el Padre y el Hijo. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tiniebla. Aquí descubrimos entonces la unidad también trinitaria. Podemos también mencionar aquí al Espíritu Santo, la unidad trinitaria. Jesús que se muestra que como el que se acerca a Él, automáticamente se está acercando al Padre. Quien lo conoce a Él, automáticamente conoce al Padre. Quien lo descubre a Él como la luz, automáticamente descubre al Padre también como la luz del mundo. La unidad entonces queda claro en este pasaje bíblico, la unidad de las divinas personas. Pero vean, con fuerza, con grito, el Señor dice que el que cree en Él también acepta al Padre, Entonces, el camino más seguro para alcanzar la vida eterna es vivir con Jesús, es comulgar a Jesús. Y las lecturas de la semana pasada que nos hablaban del pan de vida, nos deja claro el Señor también que quien cree que Él es el pan de vida, va a alcanzar la vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros queremos cada día. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos un alimento de vida. Y ese alimento de vida es la Eucaristía. Entre más nos alimentamos de Jesús, más vida ganamos. Y aquellos que no se alimentan de Jesús, pues ahí solo Dios. Pero nosotros como cristianos nos alimentamos del que nos da la vida eterna y por eso creemos en este grito de Jesús, creemos en Él, que creemos que Él es el enviado del Padre. Por eso en este Evangelio de hoy también, Juan en este texto quiere abrirnos al mensaje de la salvación de Jesús, salvación universal, no para unos pocos, no solo para los cristianos católicos, la salvación es para toda la humanidad, para todo el mundo. Es una salvación universal. Por eso
el mensaje de salvación de Jesús representa la conclusión última del ministerio público de Jesús. Es una llamada a escuchar y guardar su palabra. ¿De qué manera escuchar y guardar su palabra? De 3 momentos bien marcados. Primero, reconociendo que Jesús es el enviado del Padre. Debemos de creer que Jesús es el enviado del Padre porque Él está íntimamente unido a Él. Quien lo ve a Él, quien ve a Jesús, también ve al Padre. Primera profesión de fe que debemos de reconocer cada día en nuestra vida. Jesús, el enviado del Padre. Segundo, su venida al mundo constituye nuestra salvación, es decir, lo que ilumina nuestra experiencia y humaniza al mundo. Su venida al mundo constituye nuestra salvación. ¿A qué vino el Señor al mundo? A salvar al mundo, a iluminar al mundo, a iluminar por lo tanto nuestra existencia y a purificar a la humanidad. Tercer elemento que podemos descubrir en esta llamada vehemente a escuchar y guardar la palabra es su palabra que nos da vida. En la plenitud que tenemos hacia Él y su Evangelio, nos jugamos la plenitud de nuestra vida cristiana. 3 momentos importantes, 3 elementos que debemos de reconocer en la llamada que el Señor nos hace para escuchar su palabra. Entonces, primero decíamos, Jesús, enviado del Padre. Segundo, su venida al mundo constituye nuestra salvación. Y tercero, su palabra nos da vida. Entonces, hermanos, en sí, ¿qué es lo que expresa Jesús en este grito que acabamos de escuchar? El Evangelio en la traducción de hoy nos decía en voz fuerte, pero otras traducciones dice en este grito. ¿Qué es lo que nos expresa? Jesús nos expresa el fuerte deseo del corazón de ser escuchado, seguido y amado. Eso es lo que quiere el Señor cuando les grita, cuando nos grita también a nosotros. Quiere que le escuchemos, que le sigamos y sobre todo que le amemos. En este sentido podemos decir entonces que Jesús grita para que lo escuchemos, grita para que sigamos su palabra, grita para que dejemos nuestra mediocridad e indiferencia y grita para que finalmente nos decidamos por Él y su Evangelio. ¿En qué consiste ese grito del Señor entonces en este día? Grita para que le escuchemos, grita para que sigamos su palabra, grita para que dejemos nuestra mediocridad e indiferencia y grita para que finalmente nos decidamos por Él y su Evangelio. Porque quien cree en Él, quien le ve a Él, también ve al Padre y por lo tanto en ellos hay vida eterna. Y eso es lo que buscamos cada día como cristianos, viviendo también cada momento el ayuno y la oración, porque es allí también donde nos encontramos con la voluntad trinitaria, el proyecto de vida que es para ustedes, que es para mí y que es para todo el mundo. Pidamos entonces al Señor en este día que nuestro corazón se regocije en Él y que también digamos las palabras del salmista, que es una invitación a la alabanza. El Señor nos invita siempre a alabarle y adorarle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.